Teresa David, residente de segundo año de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y hoy os presento este caso, espero que os guste. Entonces os presento el caso. Primero lo de la historia clínica. Se trata de un varón de 33 años sin antecedentes personales de interés derivado de atención primaria por un quiste en la zona perineal desde aproximadamente un año, que refiere que le apareció tras un sobreesfuerzo montando a caballo, y desde que tuvo ese traumatismo progresó rápido hasta el tamaño actual. A la exploración física se observa que es una lesión móvil, indurada de unos 4 centímetros aproximadamente en la zona del periné hacia el muslo derecho, lejos de la zona perianal. Se le realizó una resonancia que fue informada como una formación nodular lobulada de bordes mal definidos, con intensidad de señal heterogénea de 4 centímetros de diámetro máximo, que podemos ver aquí, en la circunferencia roja. Presenta un componente sólido hipercaptante del contraste y parece infiltrar la musculatura dorsal de la raíz del muslo con un componente hemorrágico hiperintenso. Finalmente, se le dio como un hallazgo compatible con un nódulo tumoral con componente hemorrágico y signos de agresividad. Se recomendó la exéresis y el estudio histológico del mismo. En un primer momento se le hizo una VAC a esta lesión que no fue concluyente. Se dio como una posible lesión metastásica o que era conveniente extirpar para un estudio posterior. Por lo tanto, extirparon la lesión y llegó al servicio de anatomía patológica. Aquí se ve la fotografía pintado para la orientación espacial y para el cálculo de la distancia hacia los bordes, y lo que vimos es que se trataba de una masa multinodular con bordes mal definidos que presentaba áreas de hemorragia y necrosis. De hecho, podemos ver en la imagen de la derecha la sección de arriba, que se trataba de áreas quísticas, el contenido era efectivamente hemorrágico, y aunque en ciertas zonas se ve que tiene una delimitación clara, en la parte inferior de la lesión se aprecia esa necrosis y como un borde mucho más infiltrante hacia la zona inferior, ¿no? Aquí lo podemos ver a mayor aumento, vemos esa área quística y en la zona inferior de la lesión cómo pierde el contorno limitado y empieza a infiltrar el tejido adiposo adyacente. Al microscopio, ¿qué fue lo que vimos? Pues en un primer momento que se trataba de una lesión que efectivamente presentaba bordes redondeados y otros infiltrantes en el tejido adiposo, con estructuras nodulares o en sábanas con tractos fibrosos anchos, como podemos ver en la imagen, algunos incompletos y ramificados. Y con frecuencia en el interior de la neoplasia observábamos focos de hemorragia y focos de necrosis, aparte de esa proliferación celular que se aprecia en la fotografía. A mayor aumento, vemos una proliferación de células grandes que tienen un citoplasma amplio, eosinófilo, células que tienen un aspecto poligonal y núcleos atípicos bastante pleomórficos. También vemos algunos focos de hemorragia crónica con depósitos de hemosiderina. Y cuando ya bajamos a más aumento, vemos que las células realmente son poligonales grandes, que tienen unos núcleos vesiculares con unos nucleólogos eosinófilos y pleomórficos. De hecho, en otras zonas de la propia lesión se veía una morfología rhabdoide con macronucleolos e incluso con algunas mitosis. Entonces, antes de plantearnos un diagnóstico diferencial, ¿no? Lo primero que nos preguntamos es de qué estirpe es la lesión. Y por otro lado, si se trata de una lesión benigna o por el contrario maligna. Entonces, en cuanto a estirpe, lo que nos planteamos en un primer momento es que se tratara de una neoplasia de origen epitelial, un nódulo metastásico quizás de un primario desconocido afiliar, también por esa morfología epitelioide con ese citoplasma amplio, eosinófilo. En segundo lugar, que se tratara de una lesión melánica, una lesión mesenquimal por la morfología rhabdoide, como si fuese un rhabdomyosarcoma, y luego por la hemorragia fundamentalmente y por la proliferación vascular, que se tratara de una neoplasia de origen vascular. También por la necrosis nos planteamos que se pudiera tratar de un proceso granulomatoso. Y en cuanto a las características de rápido crecimiento, el carácter infiltrante, la necrosis, la mitosis, estábamos sobre todo ante una lesión de comportamiento maligno y por ese motivo nos planteamos descartar los procesos granulomatosos
en el diagnóstico diferencial de esta lesión. Con lo cual nos quedaría un diagnóstico diferencial entre el carcinoma, como una neoplasia epitelial, el melanoma, aunque bien es verdad que se trataría igual de células más grandes, más polimorfas, un radiomiosarcoma, cada uno con sus técnicas inmunohistoquímicas correspondientes, el hemangioendotelioma epitelioide, aunque habitualmente se presenta más como cordones de células en cuanto a la morfología, el angiosarcoma epitelioide, que quizá tendría más proliferación vascular, y por último una entidad bastante infrecuente que es el sarcoma epitelioide. Entonces realizamos primero algunas técnicas inmunohistoquímicas más amplias, como la pancitoqueratina E1, AE3, que fue positiva para las células que hemos comentado anteriormente, del citoplasma amplio con el núcleo vesiculoso, y focalmente positiva para CD34. Como vemos en la imagen, algunas de esas células que comentábamos sí que parecen teñirse, y en la parte superior de la imagen vemos que estas mismas células no siempre tiñen con el CD34. Y por otro lado, característicamente presentaba negatividad para citocreatina 5,6. Podemos ver a mayor aumento en la imagen de la derecha que efectivamente esas células de núcleo grande con núcleo evidente no tiñen para esta técnica. Con lo cual, quitaríamos, por así decirlo, el diagnóstico diferencial algunas entidades como el carcinoma, que como ya he comentado también se le realizó una VAC previa a esta lesión y se estudiaron marcadores inmunohistoquímicos para neoplasias primarias, y varios marcadores fueron negativos como el PAX8, el CDX2 o el TTC1. Por otro lado, el melanoma también se descartaría por no ser citoceratina positivo, como esta lesión, y el hemangioendotelioma epitelioide porque habitualmente es CD34 negativo. En el caso del melanoma, también realizamos más técnicas que fueron el S100, el HMB45 y el Melan-A, que son características del melanoma y también fueron negativos. Con lo cual nos quedaríamos con 3 diagnósticos diferenciales, que serían el rhabdomiosarcoma, el angiosarcoma epitelioide y el sarcoma epitelioide. Resumiendo un poco a grandes rasgos, tuvimos negativa la desmina y el CD31, con lo cual también descartamos el rhabdomiosarcoma, aparte de que fue miogenina negativa la lesión, y el angiosarcoma epitelioide. Y por último, y aunque era lo menos probable, finalmente nos quedamos con el diagnóstico de sarcoma epitelioide por ser pancitoqueratina positivo, por esa morfología y esas características epitelioides, característicamente citoceratina 5,6 negativo y focalmente CD34 positivo. No obstante, ampliamos las técnicas inmunohistoquímicas a 2 de ellas que son muy características, que son el CAM5.2 y el INI1. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, esta citoceratina fue positiva, y el INI.1 que se pierde en estas lesiones es característicamente negativo. De hecho, podemos ver el propio control interno en la fotografía de células que tiñen para INI1, ¿no? Y ese fondo de núcleos que no tiñen para INI1 son los que pertenecen a la lesión del sarcoma epitelioide. Por lo tanto, estamos ante esta entidad que se trata de una neoplasia mesenquimal infrecuente, ya vemos que es un 1%, con una cierta morfología y un fenotipo epitelioide. Característicamente se describe un traumatismo previo en el 27% de los casos, y es más frecuente en varones. De hecho, si volvemos un poco a la historia clínica, vemos que efectivamente se trata de un varón y que, aunque el traumatismo está descrito en muy pocos casos, bueno, en un tercio de ellos prácticamente, se ve que tiene un desencadenante aparentemente, que es el sobreesfuerzo montando a caballo y la aparición de la lesión en esa zona. Y característicamente también, como veremos a continuación, aparece en la zona perineal. ¿Por qué? Porque de esta entidad hay escritas 2 formas. La forma clásica, que característicamente se localiza en regiones distales, sobre todo la mano, como vemos en la imagen, y macroscópicamente se presenta como un nódulo cutáneo ulcerado. Y la forma que parece que se corresponde más en nuestro caso, por lo que a continuación veremos, es la forma proximal del sarcoma epitelioide, que se suele localizar en cintura escapular o pélvica, en peritoneo o en mediastino. Y la macro se corresponde con una masa multinodular hemorrágica y con necrosis, que era el caso de esta lesión también. En cuanto a la histopatología, vemos que el patrón de crecimiento es infiltrativo, con bordes mal definidos,
presentándose como una lesión con nódulos grandes múltiples con necrosis y hemorragia. Esas células poligonales de las que con características epitelioides, con el citoplasma amplio eosinófilo, son núcleos vesiculares con los núcleos eosinófilos y áreas de la citomorfología rhabdoide son las que se corresponden más sobre todo con la forma proximal del sarcoma epitelioide y la aparición de mitosis. El inmunofenotipo, como ya hemos visto, pues es citoceratina positivo, característicamente el CAN5.2 positivo, característicamente la citoceratina 5.6 negativa y el C34 positivo focal, con esa pérdida de I1 que es muy característica del sarcoma epitelioide. Y en cuanto a la evolución, sobre todo las formas proximales tienen una mayor agresividad local, un rápido crecimiento y una mortalidad elevada. Suelen tener una supervivencia entre el 45 y el 62% a los 10 años. Y algunos factores pronósticos adversos, pues el sexo masculino, la edad, la localización proximal, como hemos visto en este caso, la afectación de tejidos profundos, un tamaño mayor a 5 centímetros, que sea evidentemente multifocal o tenga afectación ganglionar, el índice mitótico, la necrosis extensa y como suele ser habitual, la invasión vascular. Bueno, esta es alguna de la bibliografía que he utilizado para hacer una revisión del caso y bueno, espero que os haya gustado y os animo a participar de esta iniciativa. Muchas gracias.